Adicción. De acuerdo a la OMS, se trata de una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas, en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Es una enfermedad progresiva y fatal, caracterizada por episodios continuos de descontrol, distorsiones del pensamiento y negación ante la enfermedad. Entre los trastornos adictivos en el DSM-5 encontramos el trastorno por consumo de alcohol, de cannabis, de fenciclidina, de inhalantes, de opioides, de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, de anfetaminas, de cocaína, de alucinógenos, de nicotina y de otras sustancias psicoactivas. Además del trastorno del juego, que está relacionado a la participación en los juegos de azar activando el sistema de recompensa, liberando dopamina. De modo que se da una emoción asociada con la posibilidad de ganar, la evasión de problemas y la búsqueda constante de esa emoción. Ahora, hablando un poco de la epidemiología, revisaremos primeramente las cifras de alcoholismo y tabaquismo en México. Si bien estas no son drogas ilícitas, son dos de las sustancias que mayor número de consumidores tienen a nivel mundial. Empezando con el alcoholismo, alrededor del 39% de la población adulta mexicana ha consumido alcohol por lo menos una vez en su vida. De este 39%, el 41.7% han sido hombres y el 37.9% han sido mujeres. Además, se estima que en México existe alrededor de 20 millones de personas que enfrentan una adicción al alcohol, pero va a variar la medida en la que estas personas tendrán pues este nivel de adicción. Pasando ahora al tabaquismo, una investigación arrojó que durante el 2022 se detectó que el 4.6% de la población adolescente en México era fumadora, y en cuanto a la población adulta, alrededor del 19.5% reportó ser fumadora o consumidora de productos relacionados con el tabaco. También se demostró que la mayor parte de esta población fumadora no excedía o no rebasaba más bien el nivel de escolaridad promedio en el país. Esto como un dato curioso. Ahora, pasando a otros datos epidemiológicos fuera del alcohol y del tabaco, tenemos que en México el número de adictos a las anfetaminas creció en un 775% en 18 años, esto en datos arrojados en el 2020. Pasamos de un 1.2 personas a 10.5 personas que admiten que son adictos y están en tratamiento por cada 100.000 habitantes en el país. Otro dato es que el 10.3% ha consumido cualquier droga alguna vez en su vida. Esto vendría siendo un 2.9% lo hizo durante el último año, lo que vendría a equivaler a 2.5 millones de la población total del país, y el 1.5% durante el último mes. Esto vendría a equivaler al 0.6% de la población. Factores de riesgo. Ciertas condiciones y circunstancias hacen que algunas personas sean más vulnerables a la adicción que otras. Estos factores de riesgo no determinan el destino de uno, sino que son útiles para medir el potencial de desarrollo de un problema. Existen varios factores, como los factores genéticos. Aquí se encuentran los antecedentes familiares de adicción. Esto se estima que pueden llegar a causar hasta un 50% de vulnerabilidad en la persona para poder desarrollar este trastorno. En los factores ambientales se encuentra la exposición al trauma, en donde los niños que han tenido antecedentes de trauma, como presenciar o experimentar violencia o abuso, tienen un mayor riesgo de consumo de sustancias y adicciones en etapas posteriores de su vida. También la edad temprana de primer uso, una mayor cantidad de consumo, la manera de tomar la sustancia, en donde las vías de administración que suponen una concentración en sangre más elevada y en la que se llega de forma más rápida van a tener un mayor riesgo. Y también los cambios a lo largo del tiempo, como por ejemplo en cada etapa de la vida, en donde las nuevas y diferentes circunstancias que se presentan pueden llegar a crear estrés y presión social, y esto aumenta el riesgo y la vulnerabilidad. Los factores sociales se dan cuando hay un consumo de sustancias o alguna adicción entre la familia, entre los amigos o entre los compañeros. También cuando hay una exposición más frecuente dentro de la cultura popular, ya que mientras más barato y accesible sea, hay un mayor riesgo. Y la exposición a la publicidad que fomenta su consumo también se ve implicada.
Hay ciertos rasgos de la personalidad o maneras de ser que también pueden incrementar el riesgo, como lo son los problemas de comportamiento, de impulsividad y la tendencia a buscar nuevas sensaciones. Y dentro de los problemas de salud mental, trastornos como la ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar o el trastorno por déficit de atención con hiperactividad también pueden llegar a aumentar el riesgo de tener un trastorno de adicción. Niveles de adicción. Existen 4 niveles de adicción en los que se encuentran la experimentación, el uso, el abuso y la adicción. El primer nivel es la experimentación, en donde la persona, guiada por la curiosidad, se va a animar a probar una droga, pudiendo posteriormente continuar el consumo o interrumpirlo. Durante la etapa de uso, el compromiso con la droga es bajo. Se consume los fines de semana y en oportunidades casuales. No existe deterioro laboral, social o familiar y tampoco presenta episodios de intoxicación. Aquí el consumidor solo busca un cambio de sensaciones. Sin embargo, toda la droga va a generar dependencia física o psíquica progresivamente y es fácil caer en el abuso. Durante la etapa de abuso, el uso se hace regular durante casi todas las semanas y también puede haber episodios de intoxicación. Por ejemplo, en el alcohol, una intoxicación es cuando ya se presenta una resaca y también puede haber lagunas mentales. La droga va dirigiendo progresivamente la vida. Se presenta un deterioro académico, laboral, social y familiar. El estado de ánimo también puede llegar a ser cambiante, ya que puede tener una vida normal y también puede tener una vida adictiva y desconocida la mayor parte de las veces por la familia. Y el último nivel es la adicción, en donde la relación de amigos y familia se va a romper. También puede haber dificultades académicas y laborales y la búsqueda de la droga se realiza de manera compulsiva. Aquí la abstinencia ya puede resultar difícil para la persona, ya que se involucra un compromiso orgánico, además de que puede tener conductas de riesgo, como pueden ser la promiscuidad sexual, el uso de drogas intravenosas o combinación de varias drogas, el estado de ánimo que depende de la etapa consumidor-abstinencia, accidentes automovilísticos, entre otros. Hablando en este caso del síndrome de abstinencia, este vendría siendo el conjunto de signos y síntomas que aparecen al interrumpir o reducir bruscamente el consumo de una sustancia. Durante el estado de consumo activo y repetido, el organismo va a intentar mantener la homeostasis desarrollando procesos de neuroadaptación y de tolerancia, tanto física y conductual, dejándolo especialmente sensible a la sustancia y a los estímulos que produce el consumir esta. La demora y duración y gravedad del síndrome de abstinencia va a depender de la droga que se ha consumido, de la farmacocinética y de la farmacodinámica, además de cómo está afectado al paciente. Pero también las características del sujeto tendrán mucho que ver. Asimismo, el diagnóstico, según el DSM-5, consiste en la identificación de lo siguiente: el cese del consumo intenso y prolongado, la administración de un antagonista opiáceo tras un periodo de consumo de opiáceos, 3 o más de los hechos que aparecen pocos minutos o varios días después de los criterios anteriores, como los siguientes: humor o disforia, náuseas o vómito, dolores musculares, lagrimeo o rinorrea. Ante estos también se les puede agregar otro grupo de síntomas que se pueden presentar tiempo después, los cuales son un poco más vistosos, como lo es una hiperactividad autonómica, aumento del temblor en las manos, insomnio, alucinaciones o ilusiones y agitaciones psicomotoras, así también como cuadros de ansiedad o de crisis convulsiva. Criterios de trastornos por consumo de sustancias. En el DSM-5 encontramos los trastornos por uso de sustancias anteriormente mencionados. Los criterios diagnósticos son virtualmente iguales, con la diferencia de las especificaciones y de que hay sustancias que no generan el síndrome de abstinencia, como lo es el cannabis y los alucinógenos. De igual manera, el síndrome de abstinencia del uso de la nicotina es distinto al de los opiáceos y las benzodiazepinas. Los criterios denominados como trastornos relacionados con otras sustancias, o sustancias desconocidas, son los siguientes. Criterio A. Un modelo problemático de consumo de una sustancia intoxicante que no se puede clasificar en la categoría del alcohol, la cafeína, el cannabis, los alucinógenos, fenciclidina y otros, los inhalantes, los opiáceos, los sedantes, los hipnóticos o ansiolíticos, los estimulantes o el tabaco, y que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo y se manifiesta al menos por 2 de los hechos siguientes en un plazo de 12 meses. 1. Se consume la sustancia con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto. 2. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de la sustancia.
3. Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir la sustancia, consumirla o recuperarse de sus efectos. 4. Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir la sustancia. 5. Consumo recurrente de la sustancia que lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales en el trabajo, la escuela o el hogar. 6. Consumo continuado de la sustancia a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales persistentes o recurrentes, provocados o exacerbados por los efectos de su consumo. 7. El consumo de la sustancia provoca el abandono o la reducción de importantes actividades sociales, profesionales o de ocio. 8. Consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que provoca un riesgo físico. 9. Se continúa con el consumo de la sustancia a pesar de saber que se sufre un problema físico o psicológico, persistente o recurrente probablemente causado o exacerbado por ella. 10. Tolerancia, definida por alguno de los siguientes hechos. A. Una necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de la sustancia para conseguir la intoxicación o el efecto deseado. B. Un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de la sustancia. 11. Abstinencia, manifestada por alguno de los hechos siguientes. A. El síndrome de abstinencia característico de otra sustancia. B. Se consume la sustancia, o alguna sustancia muy similar, para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia.